En septiembre de 1943, el fotógrafo de las SS Wilhelm Hoffmann documentó lo que parecía ser un interrogatorio rutinario en el campo de concentración de Ravensbrück. La fotografía muestra a 8 oficiales nazis rodeando a una joven sentada desafiante sobre una mesa de madera en el patio de la prisión. Durante 80 años, la imagen permaneció enterrada en archivos clasificados de la Wehrmacht hasta que especialistas en restauración digital la descubrieron en 2024. Cuando se aplicó tecnología avanzada de mejora con inteligencia artificial para aclarar el rostro de la mujer, el software de reconocimiento facial la identificó como Maria Volkov, una oficial de inteligencia soviética que había sido reportada como muerta en una incursión partisana 6 meses antes. Una investigación más profunda reveló que Volkov había sido capturada mientras se infiltraba en el campo para documentar experimentos médicos realizados en prisioneras. La fotografía capturó el momento antes de su ejecución, pero lo que los expertos descubrieron después fue aún más impactante. Ocultas en la imagen mejorada, había señales sutiles con las manos realizadas por 2 de los oficiales, comunicaciones codificadas utilizadas por una red secreta de resistencia aliada que operaba dentro de las SS. La investigación descubrió que varios oficiales nazis en la foto eran en realidad agentes aliados de infiltración profunda que habían estado trabajando durante años para sabotear operaciones nazis desde dentro. La captura de la mujer había comprometido toda su red, lo que llevó a un plan desesperado para fingir su ejecución y contrabandear inteligencia que más tarde resultaría crucial para la liberación de campos de concentración en toda Europa del Este. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. La historia de esta fotografía extraordinaria comenzó en marzo de 2024, cuando el historiador militar alemán Klaus Bauer recibió un correo electrónico anónimo que contenía un enlace a un archivo digital poco conocido de la Wehrmacht. Bauer, especializado en operaciones encubiertas durante la Segunda Guerra Mundial, había publicado recientemente un libro sobre los métodos de interrogación de las SS en los campos de concentración. El mensaje era breve y críptico. La verdad sobre Ravensbrück espera en el archivo adjunto. Busque el interrogatorio de septiembre de 1943. Intrigado pero escéptico, Bauer siguió el enlace que lo llevó a una colección masiva de fotografías digitalizadas tomadas por fotógrafos oficiales de las SS entre 1940 y 1945. La colección contenía miles de imágenes organizadas cronológicamente, muchas de ellas documentando la vida diaria dentro de los campos de concentración desde la perspectiva de los perpetradores. Bauer comenzó a examinar metódicamente las fotografías etiquetadas de septiembre de 1943. Una tarea que requería concentración debido al volumen del material. Después de 3 días de búsqueda incansable, finalmente encontró la imagen en cuestión. Una fotografía de alta resolución que mostraba un interrogatorio en el patio principal de Ravensbrück. A primera vista, parecía ser simplemente otra documentación rutinaria de la brutalidad nazi. La fotografía mostraba a una joven mujer sentada en una mesa de madera rústica, rodeada por 8 oficiales de las SS en uniforme completo. El rostro de la mujer estaba parcialmente oscurecido por la sombra, y su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros. A pesar de su posición vulnerable, su postura comunicaba un aire de desafío silencioso. Los oficiales que la rodeaban mostraban diversas expresiones, desde indiferencia clínica hasta lo que parecía ser una sombra de inquietud en los rostros de 2 de ellos. La anotación adjunta, escrita en alemán con la precisa caligrafía burocrática de las SS, simplemente decía: Interrogatorio de espía rusa, Ravensbrück, 12 de septiembre de 1943. Lo que llamó la atención de Bauer fue la inusual composición de la escena. Los interrogatorios típicos de las SS se realizaban en salas cerradas, no en patios abiertos. Además, la presencia de 8 oficiales de alto rango para interrogar a una sola prisionera parecía excesiva incluso para los estándares de las SS. Mientras estudiaba la imagen, notó otros detalles desconcertantes. La calidad de los uniformes de los oficiales sugería que pertenecían a diferentes unidades y sus insignias indicaban una mezcla inusual de rangos y especialidades dentro de la estructura de las SS. Bauer decidió compartir su hallazgo con su colega de confianza, la doctora Elise Weber, especialista en tecnología de restauración digital y análisis fotográfico histórico de la Universidad de Berlín. Juntos, comenzaron a examinar la fotografía con mayor detalle, utilizando software avanzado de mejora de imágenes para clarificar aspectos que estaban oscurecidos o borrosos en el original. La primera prioridad fue aclarar el rostro de la mujer, que estaba parcialmente en sombras debido al ángulo de la luz solar en el patio. Usando algoritmos de reconstrucción facial basados en inteligencia artificial, la doctora Weber logró generar una imagen clara del rostro de la mujer.
Cuando cargaron esta imagen en una base de datos internacional de reconocimiento facial conectada a archivos históricos de la Segunda Guerra Mundial, obtuvieron una coincidencia sorprendente. El rostro correspondía a Maria Volkov, una oficial de inteligencia soviética que, según los registros oficiales, había sido asesinada durante una operación partisana en Ucrania en marzo de 1943, 6 meses antes de que se tomara la fotografía. Este descubrimiento planteó preguntas inmediatas. Si Maria Volkov había muerto en Ucrania, ¿cómo podía estar siendo interrogada en Ravensbrück 6 meses después? Bauer y Weber comenzaron a investigar más profundamente el historial de Volkov, consultando archivos soviéticos desclasificados y registros alemanes de prisioneros de guerra. Descubrieron que Volkov había sido una agente excepcional, entrenada en operaciones de infiltración profunda y conocida por su habilidad para asumir identidades falsas convincentes. Antes de la guerra, había estudiado en Alemania y hablaba el idioma con fluidez, sin acento detectable. Los registros soviéticos indicaban que Volkov había sido asignada a una misión de alto riesgo en 1942 para infiltrarse en territorio alemán, pero los detalles específicos de la misión seguían clasificados. La noticia de su muerte en 1943 había sido ampliamente difundida en los círculos de inteligencia soviéticos. Incluso se le había otorgado póstumamente la Orden de la Estrella Roja por su heroísmo. Pero la fotografía de Ravensbrück sugería que su muerte había sido falsificada, posiblemente para proteger una operación encubierta en curso. Pero lo que los investigadores descubrirían a continuación cambiaría todo. Al examinar los uniformes y las insignias de los oficiales de la SS presentes en la fotografía, Bauer identificó a uno de ellos como el Obersturmbannführer Heinrich Müller, conocido por su papel en la supervisión de los programas de experimentación médica en varios campos de concentración. Otro era el Dr. Karl Schmidt, un médico de las SS implicado en experimentos con prisioneras en Ravensbrück. La presencia de estos individuos notoriamente crueles sugería que el interrogatorio podría estar relacionado con las infames actividades médicas que tenían lugar en el campo. La doctora Weber aplicó más técnicas de mejora digital para examinar otros detalles de la fotografía. Al ampliar las manos de los oficiales, descubrió algo extraordinario. 2 de los oficiales, posicionados en lados opuestos del grupo, estaban haciendo sutiles gestos con los dedos. A primera vista, podrían parecer movimientos casuales, pero para un ojo entrenado en señales clandestinas, revelaban un patrón distintivo. Weber reconoció estos gestos como similares a los códigos manuales utilizados por operativos aliados durante la guerra. Para confirmar sus sospechas, consultaron con el Dr. Jonathan Reynolds, un historiador americano especializado en operaciones de inteligencia aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Reynolds confirmó que los gestos correspondían a un sistema de comunicación no verbal desarrollado por la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, estadounidense, y el Ejecutivo de Operaciones Especiales, SOE, británico, para agentes que trabajaban en territorio enemigo. Los gestos específicos en la fotografía indicaban peligro inminente y mantener la cobertura a toda costa. Esta revelación fue asombrosa. Sugería que al menos 2 de los oficiales de las SS presentes en el interrogatorio de Maria Volkov eran en realidad agentes aliados infiltrados. Pero lo que los historiadores aún no entendían era por qué estos agentes encubiertos estarían presentes en lo que parecía ser el interrogatorio final de una espía soviética capturada. La respuesta requeriría una investigación aún más profunda en los archivos militares y de inteligencia de la época. Bauer y su equipo expandieron su investigación buscando en archivos desclasificados, tanto aliados como soviéticos, cualquier mención de operaciones de infiltración en Ravensbrück. En los archivos del SOE británico descubrieron referencias codificadas a una operación llamada Nightingale que involucraba agentes profundamente infiltrados en la estructura de las SS. Los detalles eran escasos, pero los informes indicaban que estos agentes habían logrado posiciones de confianza dentro de varios campos de concentración con el objetivo principal de sabotaje interno y recopilación de inteligencia sobre crímenes de guerra. Mientras tanto, la doctora Weber continuó su análisis digital de la fotografía, aplicando algoritmos más avanzados para revelar detalles previamente invisibles. Al examinar el fondo de la imagen, notó un reflejo en una ventana que mostraba parte del patio no visible directamente en la fotografía. Cuando mejoró y amplió esta sección, descubrió algo inquietante: la sombra de lo que parecía ser un equipo de filmación, sugiriendo que el interrogatorio estaba siendo documentado no solo con fotografías, sino también con película. Esta pista llevó a los investigadores a buscar en los archivos cinematográficos de la Wehrmacht, donde encontraron fragmentos de metraje etiquetados como Interrogatorio de espía, Ravensbrück, septiembre 1943.
La película, severamente deteriorada pero parcialmente recuperable mediante técnicas de restauración digital, mostraba el mismo interrogatorio desde diferentes ángulos. Lo que resultó más valioso fue el audio parcial que acompañaba las imágenes, que había sobrevivido en una grabación separada. La tecnología moderna estaba a punto de revelar un secreto guardado durante 80 años. Los especialistas en audio de la Universidad de Berlín trabajaron para limpiar y mejorar la calidad del sonido. Aunque gran parte era ininteligible, lograron recuperar fragmentos de la conversación. Lo que escucharon confirmó sus sospechas más audaces. El interrogatorio se estaba llevando a cabo en alemán, pero con sutiles códigos lingüísticos entretejidos en la conversación, códigos que los entrenados en técnicas de inteligencia aliada podían reconocer como mensajes encubiertos. La transcripción parcial revelaba que los oficiales de las SS estaban interrogando a Volkov sobre sus actividades en el campo, acusándola de espionaje y sabotaje. Sus respuestas, firmes pero cuidadosamente formuladas, parecían dirigidas no solo a sus interrogadores, sino también a una audiencia futura. Estaba describiendo, en términos inequívocos, los experimentos médicos que había presenciado en Ravensbrück, nombrando a médicos específicos y detallando procedimientos. Era como si estuviera dando testimonio para la posteridad, sabiendo que sus palabras estaban siendo grabadas. Pero había algo más en la conversación, un subtexto que solo se volvió aparente cuando los investigadores identificaron ciertos patrones lingüísticos consistentes con los protocolos de comunicación de la resistencia. Entre líneas, se estaba desarrollando otro diálogo, uno que sugería que este interrogatorio no era lo que parecía. Los agentes encubiertos estaban utilizando la sesión como cobertura para transmitir información crítica tanto a Volkov como entre ellos mismos. La contradicción atormentaba a los investigadores. Si Volkov había sido capturada y su cobertura comprometida, ¿por qué los agentes aliados infiltrados estaban arriesgando sus propias posiciones para comunicarse con ella? La respuesta comenzó a tomar forma cuando ampliaron su investigación para incluir los registros de prisioneros de Ravensbrück y los informes de inteligencia aliada de los meses posteriores. En los archivos de la OSS encontraron un informe codificado fechado en octubre de 1943 que hacía referencia a un paquete significativo, recibido de agentes en Ravensbrück, conteniendo evidencia concluyente de atrocidades médicas, que sería invaluable para futuros procesos. El informe mencionaba que la fuente original de la inteligencia había sido sacrificada pero honrada. Esta terminología era consistente con un agente que había sido capturado y presumiblemente ejecutado. Sin embargo, en un giro sorprendente, los investigadores descubrieron un archivo soviético desclasificado de 1945 que listaba a los agentes repatriados después de la guerra. Entre ellos estaba un nombre en clave, Sirin, con una nota adjunta que indicaba identidad confirmada como MV, recuperada de instalación aliada en Francia, julio 1944. Las iniciales y la línea de tiempo coincidían con Maria Volkov, sugiriendo que de alguna manera había sobrevivido más allá del interrogatorio fotografiado. Lo que encontraron dejó a los investigadores sin palabras. Al profundizar en los archivos personales de varios oficiales de las SS estacionados en Ravensbrück, descubrieron inconsistencias en los historiales de 3 de los oficiales presentes en la fotografía. El primero, identificado como Major Werner Eckhart, había servido previamente en la inteligencia militar alemana, antes de transferirse a las SS en 1941. Su expediente contenía evaluaciones contradictorias, alabado por su lealtad al Reich por algunos superiores, mientras que otros expresaban sutiles dudas sobre su celo ideológico. El segundo, Hauptsturmführer Thomas Breuer, tenía un historial aún más sospechoso. Originario de la región alemana de Alsacia, había pasado parte de su juventud en Francia antes de la guerra. Una investigación en los archivos franceses reveló que un hombre con un nombre similar había estado conectado con círculos de resistencia antinazi en París a finales de los años 30, antes de desaparecer misteriosamente en 1939. La sincronización coincidía con la aparición de Breuer en los rangos de las SS. El tercero, Dr. Stefan Keller, presentaba quizás el caso más intrigante. Como médico de las SS asignado para supervisar la salud de los guardias del campo, tenía acceso a todas las áreas de Ravensbrück. Su expediente mostraba que regularmente solicitaba transferencias a otros campos, solo para que estas solicitudes fueran denegadas. Más revelador aún, había sido investigado 2 veces por supuesta negligencia médica que resultó en la muerte de prisioneros destinados a experimentos, aunque en ambas ocasiones fue absuelto de toda culpa. Cuando los investigadores cruzaron estos nombres con las bases de datos de inteligencia aliada desclasificadas, encontraron correspondencias codificadas que sugerían fuertemente que Eckhart, Breuer y Keller eran en realidad agentes aliados de infiltración profunda.
Eckhart aparecía en los registros del SOE británico bajo el nombre en clave Mentor, reclutado en 1938 y insertado en Alemania antes del estallido de la guerra. Brewer correspondía al agente de la resistencia francesa Centaure, posteriormente incorporado a las operaciones conjuntas franco-británicas. Keller, el más sorprendente, aparecía en los archivos de la OSS estadounidense como Asclepius, un médico alemán-americano que había regresado a Alemania en 1936, ostensiblemente por razones familiares, pero en realidad como parte de una operación de infiltración a largo plazo. Estos tres hombres formaban parte de una de las redes de inteligencia más audaces y secretas de la guerra, operando literalmente dentro del corazón de la maquinaria nazi. Su posición les permitía recopilar información invaluable sobre las operaciones del campo, sabotear sutilmente procedimientos cuando era posible, y ocasionalmente facilitar la supervivencia de prisioneros clave. Pero su verdadera identidad tenía que permanecer absolutamente secreta, ya que el descubrimiento significaría no solo su ejecución inmediata, sino también un escrutinio intensificado de todos los oficiales de las SS, potencialmente comprometiendo otras operaciones encubiertas. Sin embargo, la verdad era aún más escalofriante. A medida que los investigadores reconstruían los eventos de septiembre de 1943, emergió una narrativa que desafiaba todo lo que creían saber sobre las operaciones encubiertas aliadas durante la guerra. Maria Volkov había sido enviada a Ravensbrück con una misión específica: documentar los experimentos médicos que se estaban realizando en prisioneras, particularmente los infames experimentos de sulfamida y los procedimientos de esterilización forzada. Se había infiltrado exitosamente en el campo, haciéndose pasar por una prisionera política polaca, utilizando su fluidez en varios idiomas y documentos de identidad falsificados proporcionados por la resistencia polaca. Durante 3 meses, Volkov había logrado recopilar evidencia detallada, memorizando nombres, fechas y procedimientos específicos, ya que no tenía forma de mantener registros físicos. También había identificado potenciales debilidades en la seguridad del campo que podrían ser explotadas por futuras operaciones de rescate. Lo que no sabía era que 3 oficiales de las SS en el campo eran en realidad agentes aliados profundamente infiltrados. La red de inteligencia aliada había estado al tanto de la presencia de un agente soviético en Ravensbrück, pero no conocían su identidad ni sus objetivos específicos. La falta de coordinación entre las agencias de inteligencia soviéticas y occidentales, exacerbada por la creciente desconfianza mutua incluso mientras luchaban contra un enemigo común, significaba que operaciones paralelas a menudo se desarrollaban sin conocimiento mutuo, a veces poniendo a los agentes en riesgo innecesario. La situación llegó a un punto crítico cuando la verdadera identidad de Volkov fue descubierta. Una prisionera que la había reconocido de operaciones anteriores en Polonia fue torturada hasta que reveló sus sospechas. Volkov fue inmediatamente puesta bajo vigilancia, y pronto las autoridades del campo reunieron suficiente evidencia para confirmar que era una espía. Su captura y programada ejecución crearon una crisis para los agentes aliados infiltrados. No podían revelar su propia cobertura para salvarla, pero también reconocieron que la inteligencia que había recopilado era demasiado valiosa para perderla. El secreto mantenido durante más de un siglo estaba a punto de ser revelado. La fotografía del interrogatorio capturó el momento pivotal en un plan desesperado e improvisado. Los agentes encubiertos habían arreglado para que el interrogatorio fuera fotografiado y filmado, supuestamente como registro de la captura exitosa de una espía importante. En realidad, estaban creando una oportunidad para que Volkov transmitiera toda su inteligencia recopilada en un formato que sería preservado. Las preguntas fueron cuidadosamente formuladas para permitirle revelar detalles críticos sobre los experimentos médicos, sin parecer que estaba cooperando voluntariamente. Más astutamente, los agentes encubiertos habían coordinado un plan para su escape. La ejecución programada para la mañana siguiente nunca ocurriría. El Dr. Keller, utilizando su posición como médico del campo, había preparado una inyección que induciría un estado similar a la muerte, permitiendo que Volkov fuera declarada muerta y su cuerpo removido del campo. Un contacto en el equipo de disposición de cadáveres, conectado con la resistencia local, aseguraría que fuera transportada a un lugar seguro donde pudiera recuperarse y eventualmente ser extraída a territorio aliado. El plan era increíblemente arriesgado. Si cualquier elemento fallaba, no solo Volkov sería ejecutada genuinamente, sino que toda la red de agentes encubiertos estaría en peligro. La tensión de este momento se reflejaba en los rostros de los oficiales en la fotografía, particularmente en los sutiles gestos de manos que ahora se entendía transmitían mensajes críticos sobre el cronograma y los detalles del plan. Sorprendentemente, el audaz esquema funcionó. Registros posteriormente descubiertos confirmaron que Maria Volkov fue oficialmente registrada como ejecutada por fusilamiento
el 13 de septiembre de 1943. Su cuerpo fue supuestamente incinerado según los procedimientos estándar del campo. En realidad, había sido secretamente transportada fuera de Ravensbrück por miembros de la resistencia alemana y escondida en una granja cercana mientras se recuperaba de los efectos de la droga y el maltrato sufrido durante su encarcelamiento. Durante los siguientes meses, fue trasladada lentamente hacia el oeste a través de una serie de casas seguras, finalmente cruzando a Suiza en enero de 1944. Desde allí, fue transportada a Inglaterra, donde proporcionó información detallada a los servicios de inteligencia aliados. Su testimonio, combinado con la evidencia visual capturada durante el interrogatorio filmado, proporcionó a los aliados su primera documentación comprensiva de los experimentos médicos en Ravensbrück. Esta inteligencia resultó invaluable no solo para la planificación militar, sino también para los posteriores juicios de Nuremberg, donde sirvió como evidencia clave de crímenes de guerra. Lo que hace que esta historia sea aún más notable es que después de proporcionar su testimonio, Volkov insistió en regresar al servicio activo. En abril de 1944 fue paracaidista en Francia ocupada, donde trabajó con la resistencia francesa hasta la liberación. Fue durante este periodo que sufrió heridas graves en un enfrentamiento con tropas alemanas, resultando en su evacuación a un hospital de campo americano, lo que explica la nota en los archivos soviéticos sobre su recuperación de una instalación aliada. Mientras tanto, los agentes encubiertos en Ravensbrück continuaron su peligroso trabajo hasta el final de la guerra. Breuer fue eventualmente transferido a otro campo en 1944, donde continuó recopilando inteligencia. Eckart permaneció en Ravensbrück hasta los últimos días de la guerra, cuando logró desertar discretamente durante la confusión de la evacuación del campo ante el avance soviético. Keller quizás tuvo el papel más significativo. Como médico, pudo sabotear sutilmente algunos de los experimentos más atroces, administrando secretamente medicamentos para aliviar el sufrimiento cuando era posible, y falsificando resultados para desacreditar ciertos programas de experimentación. El descubrimiento de esta red de espionaje y resistencia dentro de las SS cambió fundamentalmente la comprensión de los historiadores sobre las operaciones encubiertas durante la Segunda Guerra Mundial. Tradicionalmente, se creía que la infiltración aliada en la estructura de las SS era mínima, debido a los rigurosos procedimientos de verificación de antecedentes y la intensa indoctrinación ideológica requerida. La existencia de múltiples agentes operando en niveles relativamente altos dentro de un campo de concentración importante sugería que la penetración aliada en la jerarquía nazi podría haber sido más extensa de lo que se pensaba anteriormente. Los investigadores ahora comenzaron a examinar otros campos de concentración y sitios nazis en busca de evidencia de agentes encubiertos similares. En los años siguientes al descubrimiento inicial, identificaron al menos 12 casos probables de oficiales de las SS, que eran en realidad agentes aliados infiltrados o colaboradores secretos con la resistencia. Estos individuos operaban bajo un estrés psicológico extremo, forzados a mantener sus coberturas participando en suficientes actividades de las SS para evitar sospechas, mientras trabajaban clandestinamente para socavar el sistema desde dentro. Para complicar el cuadro moral, los investigadores también descubrieron evidencia de que estos agentes encubiertos a veces se vieron obligados a tomar decisiones agonizantes, sacrificando a algunos prisioneros para salvar a otros, o mantener sus posiciones donde podían hacer un mayor bien. Estos compromisos morales impuestos por su situación imposible han provocado debates éticos continuos entre historiadores y especialistas en ética militar. La evidencia era imposible de ignorar. A medida que la historia de la red encubierta se hacía pública, los familiares de los agentes involucrados comenzaron a presentarse con cartas, diarios y otros documentos personales que habían mantenido en secreto durante décadas. La nieta de Werner Eckart, ahora viviendo en Canadá, compartió una serie de cartas codificadas que su abuelo había enviado a su familia a través de intermediarios en Suecia neutral. Cuando fueron descifradas utilizando claves de la OSS, revelaron detalles adicionales sobre las operaciones en Ravensbrück y confirmaron su verdadera lealtad. El hijo de Thomas Breuer, que había crecido creyendo que su padre era un criminal de guerra, que había escapado de la justicia, descubrió la verdad solo después de que la investigación saliera a la luz. Había vivido décadas con la vergüenza del pasado percibido de su padre, incluso cambiando su apellido y ocultando sus orígenes alemanes. El descubrimiento de que su padre había sido en realidad un héroe de la resistencia provocó una profunda reconsideración de su propia identidad y relación con la historia familiar. Quizás el testimonio más conmovedor vino de una exprisionera de Ravensbrück, Helena Nowak, quien a los 102 años todavía recordaba vívidamente al Dr. Keller. En una entrevista grabada,
describió cómo había sido seleccionada para experimentos médicos, solo para ser declarada médicamente no apta por el Dr. Keller por razones que no podía entender en ese momento. Solo décadas después comprendió que probablemente le había salvado la vida. También recordaba instancias en las que Keller había tratado secretamente a prisioneras enfermas, arriesgando su propia seguridad para proporcionar medicamentos de su suministro personal. La historia de Maria Volkov era igualmente fascinante. Después de la guerra, regresó a la Unión Soviética, donde inicialmente fue recibida como heroína. Sin embargo, a medida que las relaciones soviético-occidentales se deterioraban y la Guerra Fría se intensificaba, su cooperación con agencias de inteligencia occidentales la hizo sospechosa a los ojos de las autoridades soviéticas. En 1948, fue arrestada y acusada de espionaje para los británicos y americanos. Después de un juicio secreto, fue sentenciada a 20 años en un gulag siberiano. Volkov sobrevivió a su encarcelamiento y fue finalmente liberada después de la muerte de Stalin en 1953, aunque permaneció bajo vigilancia. Trabajó como traductora en Moscú, viviendo tranquilamente hasta su muerte en 1989, apenas meses antes de la caída del muro de Berlín. Nunca habló públicamente sobre sus experiencias y su extraordinaria historia permaneció mayormente desconocida hasta el descubrimiento de la fotografía de Ravensbrück. Los documentos encontrados en su apartamento después de su muerte fueron confiscados por las autoridades soviéticas y solo se hicieron accesibles para los investigadores después del colapso de la Unión Soviética. Entre ellos, había un diario codificado que había mantenido intermitentemente durante la guerra y los años posteriores. En una entrada particularmente reveladora, escrita poco después de su regreso a la Unión Soviética, reflexionaba sobre la ironía de su situación. Sobreviví a los nazis solo para encontrarme prisionera de las sospechas de mi propia gente. Sin embargo, no me arrepiento de mis acciones. En Ravensbrück vi la verdadera cara del mal, pero también presencié actos extraordinarios de coraje de aquellos que arriesgaron todo para oponerse a él desde dentro. Algún día espero que se conozca la verdad completa. Ese día finalmente llegó, décadas después de su muerte, cuando la tecnología moderna reveló los secretos ocultos en una fotografía tomada en un momento de extremo peligro y valor extraordinario. La imagen, que alguna vez pareció documentar simplemente otro acto de crueldad nazi, ahora se entendía como evidencia de una de las operaciones encubiertas más audaces y exitosas de la guerra. El impacto de estos descubrimientos se extendió mucho más allá de los círculos académicos. En 2025, el Memorial del Holocausto de Estados Unidos inauguró una exhibición especial titulada Enemigos dentro, la resistencia encubierta en los campos nazis, centrada en la red de Ravensbrück y operaciones similares. La fotografía restaurada ocupaba un lugar central, acompañada por biografías detalladas de Volkov y los agentes encubiertos, junto con testimonios de supervivientes que habían sido ayudados por sus acciones. En Alemania, el descubrimiento provocó un reexamen de la narrativa de posguerra sobre resistencia y complicidad. Durante décadas, había existido una tendencia a ver a los alemanes durante la era nazi como divididos simplemente entre perpetradores y víctimas, con un pequeño grupo de resistentes abiertos como la Rosa Blanca o los conspiradores del complot del 20 de julio. La revelación de que algunos individuos habían elegido el camino extraordinariamente difícil de la resistencia encubierta, aparentando ser parte del régimen mientras trabajaban para socavarlo, añadió una nueva dimensión a esta historia. En Rusia, la rehabilitación oficial de Maria Volkov como heroína de guerra vino solo después de intenso debate. Su cooperación con agencias de inteligencia occidentales seguía siendo un punto sensible, pero finalmente su extraordinario servicio y sacrificio fueron reconocidos con una ceremonia en el Kremlin en 2026, donde fue póstumamente condecorada con la Orden de la Gloria, una de las más altas condecoraciones militares de Rusia. Para los descendientes de los involucrados, los descubrimientos trajeron una mezcla de orgullo, alivio y reflexión sombría. La familia de Werner Eckart estableció una fundación para apoyar la investigación sobre resistencia y rescate durante el Holocausto. Los descendientes de Thomas Breuer y Stefan Keller se reunieron en una conmovedora ceremonia en el Memorial de Ravensbrück, donde plantaron un árbol en honor a sus antepasados y las vidas que habían ayudado a salvar. Quizás la consecuencia más significativa fue el impacto en nuestra comprensión de la resistencia moral bajo regímenes totalitarios. Los agentes encubiertos de Ravensbrück demostraron que incluso en los entornos más oscuros y aparentemente sin esperanza, existían individuos dispuestos a arriesgar todo para mantener su humanidad y oponerse al mal. Su historia desafía las narrativas simplistas sobre colaboración y resistencia, revelando los complejos compromisos morales que enfrentaron aquellos que eligieron luchar desde dentro. Como observó el Dr. Klaus Bauer en la conclusión de su libro sobre los descubrimientos,
Lo que hace que la historia de la red de Ravensbrück sea tan notable no es simplemente su audacia o efectividad, sino lo que nos enseña sobre la resistencia moral bajo condiciones extremas. Estos individuos vivieron una doble vida insoportable, proyectando una fachada de complicidad, mientras arriesgaban todo para socavar el sistema que aparentaban servir. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la elección de resistir permanece, aunque las formas que puede tomar son tan variadas y complejas como la experiencia humana misma. La fotografía de Ravensbrück, tomada para documentar el triunfo del poder nazi, ahora sirve como testimonio de su fracaso final. Los individuos capturados en ese momento, tanto la valiente espía como los agentes encubiertos que arriesgaron todo para ayudarla, representan un capítulo extraordinario en la historia de resistencia humana contra la tiranía. Su historia, oculta durante 80 años en las sombras de una imagen aparentemente rutinaria, finalmente salió a la luz gracias a los avances tecnológicos y la dedicación de investigadores determinados a descubrir la verdad completa sobre uno de los periodos más oscuros de la historia moderna. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre las operaciones encubiertas durante la Segunda Guerra Mundial. La fotografía de Ravensbrück no solo documentó un momento de extraordinario coraje y resistencia, sino que también abrió una ventana a un mundo de operaciones secretas mucho más extenso de lo que se había imaginado previamente. A medida que los investigadores continúan descifrando los archivos desclasificados y aplicando tecnologías avanzadas a documentos históricos, es probable que emerjan más historias de heroísmo encubierto y resistencia silenciosa. El legado de Maria Volkov y los agentes aliados de Ravensbrück perdura no solo en exhibiciones de museos y libros de historia, sino en nuestra comprensión más matizada de cómo los seres humanos responden al mal sistemático. Su historia nos recuerda que incluso en los sistemas más opresivos existen individuos que encuentran formas de resistir y que a veces los actos más significativos de desafío ocurren no en confrontaciones abiertas, sino en momentos silenciosos de subversión y sacrificio personal. La fotografía, una vez enterrada en archivos polvorientos, ahora se ha convertido en un poderoso símbolo de esperanza y resistencia, un recordatorio de que incluso en las horas más oscuras de la historia humana, la luz de la compasión y el coraje nunca se extingue por completo. Y en los rostros de aquellos capturados en ese momento fugaz, preservado a través de las décadas por la química de la fotografía y revelado finalmente por la tecnología digital, vemos reflejada nuestra propia humanidad y las difíciles elecciones morales que definen quiénes somos en los momentos que más importan.